habitación, con la espalda apoyada sobre un almohadón en la cabecera de la cama. Todo indicaba que la abuela estaba perfecta, o por lo menos que estaba lo más bien. Eso le dijo mamá a la tía Elda cuando llegó al día siguiente para despedirse. Al principio toda la escena me pareció igual a otras que tenía en la memoria, de las veces que volvía del colegio y la encontraba dormida con la televisión a todo volumen en algún canal de viajes o de animales exóticos a los que siempre ponía de ejemplo, incluso cuando no se presentara la oportunidad. Pero esa tarde era diferente. No estaba dormida, ni muerta. Estaba, pero el médico no supo decirnos cómo. Respiraba, eso sí, y también parecía que escuchaba, pero no quería responder. Ni responder ni abrir los ojos, aunque los movía de un lado a otro como las luces de un escenario. En cuanto el médico terminó de revisarla, nos dijo que la abuela había decidido irse. Como si ese irse hubiera sido una decisión, valiente y premeditada. Como si hubiera comprado un pasaje o hubiese salido a caminar. Nos dijo, también, que podíamos trasladarla al hospital, pero él creía que no era necesario. «Tenemos que esperar», agregó como si formara parte de la familia. En aquella época la abuela dormía bastante, pero por eso a mamá no le sorprendió que no se levantara para almorzar. Tenía la costumbre de tomarse un vasito de vino al mediodía y otro a la noche, o eso era lo que nos decía, desde que con el abuelo tuvieron el accidente. Un auto los atropelló cuando volvían de hacer las compras. En ese momento todavía vivía en el departamento de Avenida La Carra. «Fue una desgracia con suerte», decía la abuela cada vez que le relataba el episodio a algún vecino o familiar, y contaba con lujo de detalles cómo el abuelo la había empujado para salvarla y cómo toda su vida, desde que iba con los guantecitos blancos a la escuela hasta el casamiento y los partos de las chicas, habían pasado en un segundo delante de sus ojos. A veces decía que lo último que vio fue la mirada del conductor y otras las caritas de sus nietos. Nunca contaba la historia dos veces de la misma manera. Lo cierto es que el abuelo se había fracturado 2 costillas y a ella solo se le rompió el marco de los anteojos. Pero eso sí que fue un problema. Los había usado durante años porque decía que eran los únicos que le iban con la forma de la cara. La abuela tenía la nariz grande y, según ella, nunca le había dejado de crecer. A partir de ahí empezó a tomar vino con la comida para descansar mejor. 1 copita y media como máximo. Se justificaba antes de irse al cuarto arrastrando los patines. Cuando estaba dormida, yo aprovechaba para revisarle con cuidado los cajones para ver si encontraba algo que me pudiera servir. Nunca llegué a sacarle nada sin que se diera cuenta y saltara de la cama. Me decía que eran los reflejos que le habían quedado de la guerra, pero la verdad es que nunca había estado en una. Y el abuelo tampoco. Había fallecido 3 años antes, uno después del accidente, pero eso no había tenido nada que ver. Desde entonces, la abuela aprovechaba para quedarse mirando la televisión hasta tarde, comer porquerías y hacer lo que se le venía en gana sin que llegara él a ponerle los límites. Aide, eso era todo lo que decía asomado al marco de la puerta y se la llevaba a dormir. Esa tarde en la que la abuela seguía en la cama, no tuve oportunidad de revisar nada, ni siquiera para ver si reaccionaba. Cuando llegué de la facultad, mamá y las tías estaban en su cuarto y en ningún momento nos dejaron solas. No sabían bien por qué estaban ahí, pero se quedaban. Mamá le había llamado a Nilda alrededor de las 3 y Nilda a Cecilia, que tuvo que pedir permiso para salir antes del trabajo. La abuela parecía bien, pero como nadie podía explicar por qué no abría los ojos, esperaban. Incluso, por momentos se olvidaban de todo y tomaban mate y charlaban como si estuvieran en la cocina festejando un cumpleaños. Cuando llegué ya bien empezó a hacer el resumen de la semana, que los perros tal cosa, que las ofertas del súper tal otra, y cuando terminaban de quejarse, hablaban de la novela y de los planes para las fiestas, aunque todavía estábamos en abril. Después, otra vez caían en la cuenta de que la abuela no respondía a sus llamados y empezaban a desesperarse de nuevo. ¿Están seguras que las amarraron bien?, dijo Cecilia, y Nilda le juró que ya habían hecho todo lo posible. Le habían acercado alcohol a la nariz, le habían aplaudido en el oído, y hasta le pusimos el gato encima y vos sabés bien cuánto lo detesta. Nada. La frustración era tan grande que Cecilia llegó a insinuar que lo estaba haciendo a propósito, que tal vez era una forma de vengarse porque se había ofendido por algo. ¿No será porque le ocultamos lo de tu operación y ahora nos quiere asustar a nosotras también?, le preguntó a mamá, que se puso como loca. Y dijo que no, que era una ridícula, que ya le había explicado que lo hizo para no preocuparla y que había que ser muy retorcida para sugerirlo. Sin embargo,
Cuando Cecilia se distrajo con el celular, mamá se acercó a la abuela y le preguntó al oído si estaba enojada. Yo también estuve ahí toda la tarde sin saber qué hacer y también se me cruzó la idea de que podía ser una joda. Debo ser muy retorcida. Pero en el último tiempo la abuela hacía cualquier cosa con tal de llamar la atención. Estoy en edad de hacer lo que se me cante, nos decía. Tal vez era eso, tal vez no se le cantaba responder y no respondía, como el día en que dejó de comer queso. De ser así, me hubiera gustado que me avisara. Hasta le hubiese ayudado aportando cierto dramatismo con tal de molestar un rato a mamá. Pero la abuela no me había dicho nada y tampoco abrió los ojos cuando vino el médico. Y eso que Cecilia le avisó que era joven y buen mozo, y que había llegado en moto. A la abuela le encantaban las motos. Se lo dijo con la esperanza de que al menos lo mirara por curiosidad. Siempre que la abuela volvía de un consultorio, hacía algún comentario sobre el médico. Un muchacho joven, tenés que ver qué amable y qué porte. Se nota que viene de buena familia. Tenés que ir a verlo, insistía, y no había forma de explicarle que por más fachero que fuese el podólogo, nadie quería hacer una consulta sin necesidad. Nilda fue, dijo mamá cuando salió el tema, y enseguida miró para otro lado. No llevé la cuenta de las horas que estuvimos las 5 encerradas en esa habitación. En un momento, además pasó mi hermano con la novia para pedirle el auto prestado a mamá, y también cayó mi prima, la que estudia fotografía, porque ese día había arreglado con la abuela que posara desnuda para un trabajo de la facultad. Si no fuera por el semicírculo de sillas arrimadas a los pies de la cama, esa tarde todo estaba en el mismo lugar. El vaso de agua y la caja de pañuelos sobre la mesita de luz, el frasco de las gotas para la nariz, los patines al lado de la cama, todo. Lo único que me llamó la atención fue que ella tenía puesto el pijama de invierno del abuelo, ese de color gris con rompitos en bordó, y que estaba ocupando su lado de la cama. Desde que él se había ido, esa mitad solo se desarmaba cada 15 días para cambiar las sábanas. El resto del tiempo se mantenía intacta. Me pareció extraño que durmiendo hubiera podido llegar hasta ahí. La abuela se despertaba siempre en la misma posición en la que se había acostado. En eso mi hermano había salido a ella. En eso y en comer picante. Ese es mi pollo, le decía, pero yo siempre fui su reina. Se hizo de noche casi sin que nos diéramos cuenta. Como mis tías no pensaban irse, creo que en parte la curiosidad las podía más que la preocupación, mamá decidió pedir unas empanadas. El pedido demoró media hora más de lo que le habían dicho por teléfono. La espera se hizo larga. No tanto por el hambre, nos habíamos pasado la tarde tomando mate, sino porque la ansiedad nos exigía tener algo en la mano, algo hacia donde desviar la mirada, tener que limpiarnos la boca con la servilleta, adivinar los rellenos por el repulgue y quejarnos de que nunca coinciden con los dibujos de las cajas. Cualquier cosa hubiera venido bien para romper el silencio. Ya se habían acabado los temas de conversación y de fondo lo único que se escuchaba eran las respiraciones de la abuela.